a hacer la gran misión. ¿Para qué lo llamó el Señor? ¿Para qué lo llamó? Para que trabajemos, dije, hombro a hombro con el Señor. Dice que en su tiempo, en el tiempo de antes del diluvio, dice que Dios llamó a Enoc y Enoc caminó con Dios. ¿Por qué? Porque dice que Enoc se portó bien con Dios y no vio muerte y se le dio el Señor. ¿Por qué? Porque también la iglesia tiene promesa, hermanos, que si nos portamos bien, un día vamos a estar con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si usted está aquí, dice el libro de los Hechos 17:28, ¿sí? No la han hallado. Muy bien, me voy allí a lo más resaltante que yo quiero ver en ese versículo, y dice así, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿En quién se mueve y en quién vivimos y en quién nos movemos? Es en Dios. Entonces, si estamos en este lugar, hermanos, es porque alguien nos movió hacia este lugar. Cuando usted va a visitar, cuando usted va a evangelizar, cuando va usted por todas partes orando por los enfermos, allí va Dios con usted. Por eso es que Dios le dijo a Josué: mira lo precioso mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá. Aleluya. Aleluya. Entonces eso indica que Dios también caminó con Moisés. ¿Por qué? O con el pueblo de Israel, porque dice que había una señal. Cuando Israel cruzaba el desierto, dice que una nube se movía por encima de la nación de Israel. Entonces el gran llamado aquí es, hermanos, que usted, hay alguien que le protege, hay un protector, tan solamente viene Él y Dios nos va a bendecir grandemente. Tenemos un protector, y razón tuvo el apóstol Pablo cuando dijo: si Dios es nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Qué poder maravilloso! Entonces el estar cerca de Dios, el caminar con Dios, es hacer su voluntad. Iglesia del Señor, venga y hagamos la voluntad del Señor. La pregunta es: ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra propia voluntad? Esa es la pregunta. Ahí le queda esa interrogante. Asimismo, Moisés dice que caminó por el desierto, pero allí iba Dios, y por la noche que había una columna de fuego. Una gran evidencia de un Dios poderoso, de un Dios vivo, de un Dios, hermanos, que cuida de su pueblo, hermanos. Y allí en el desierto, hermanos, Dios iba viendo caminos donde no lo hay. Ese Dios poderoso, en los cuales hemos visto que dice que se manifestó con señales y prodigios, hechos contundentes, hechos, hermanos, que ningún hombre pudo haber hecho, solo Dios, porque Él es soberano, y Él, a la voz de Dios, todos obedecen. ¡Aleluya! Le obedece el agua, el fuego, el viento. Mire esos elementos con los cuales están, oiga bien, obedientes a la voz de Dios. Gloria a Dios. Aun cuando Jesús anduvo en este planeta Tierra, dice que la gente se admiraba porque le obedecía a los vientos y el agua. Oiga, qué precioso. ¡Aleluya! Y algunas veces nosotros, que somos menores que el agua y el fuego y el viento, no queremos obedecer, ¿verdad? Nos cuesta obedecer, ¿verdad? Yo no sé, pero yo siento que a mí me cuesta hacer lo que Dios me manda. No sé si a usted no le cuesta obedecer, pero muchas veces la iglesia está, hermanos, en la iglesia hay mucha desobediencia, hermanos, y Cristo un día va a venir a levantar una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hermanos, el llamado es que no deslicemos. ¡Aleluya! Pusimos el gran ejemplo cuando esa nave, hermanos, pierde su ancla, no tiene dónde estacionarse, es llevada por el agua, por las olas. Pero, hermanos, es necesario que también la iglesia se ponga firme en Cristo Jesús, porque en Él no vamos a ser movedizos. Amén.
El Dios que tenemos, hermanos, ese Dios tan poderoso, hermanos, que ya vimos cómo desde el antiguo tiempo Dios se manifestó, como el escritor aquí está diciendo, que se manifestó por medio de señales y prodigios. Vean lo que está diciendo también. Vamos a ver si solo en ese tiempo vieron esos milagros. Vean lo que dice el libro de Hechos capítulo 3. Un capítulo bien conocido. Y yo espero, hermano, que usted en esta mañana, usted reconozca el gran llamado que se nos está haciendo a todos por igual, porque aquí en este camino y en esta iglesia no hay personas inmunes. En esta iglesia, hermano, no hay, hermano, no hay alguien, hermano, que pueda sobrepasar la autoridad de Dios. Y dice el 3, 6, 9, dice así, mire, lo leemos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mira, hermano, qué lindo, porque ese es el poder que Dios, hermano, actúa en todo creyente. Este cojo, hermano, no creía en Dios, pero cuando creyó, dice que se levantó. Y dice que saltando entró al templo alabando a Dios, porque Dios es el que, hermano, que tiene poder para levantar al cojo, al ciego. Mire, los ciegos ven, los sordos oyen, mire, los mudos hablan. Hermano, ese es el Dios, hermano, que confirmando su palabra, por esta razón dice que será el castigo para el que descuide la salvación, será más severo el castigo. ¿Y cuál es el severo castigo? Lago de fuego. Amén. Les voy a mencionar eso, porque ese es el castigo, ese es el premio del desobediente. Hermanos, muchos dicen: ay, usted no menciona el lago de fuego. Y entonces si está allí, y entonces ¿por qué no hay que mencionarlo? Hermanos, y es allí donde viene la exhortación. Necesitamos que usted se prepare, nos preparemos todos juntos, porque Cristo viene, y yo no sé cómo usted está, pero Dios sí sabe su condición de vida. Dios espera que, hermanos, nosotros vengamos, hermanos, y nos movamos en Él. Vivamos en Él y nos movamos en Él. Por eso es que, hermanos, algunos predicadores decimos que las hojas de los árboles no se mueven, sino es el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso yo estoy contento, repito, hermanos, y predico la palabra de Dios, hermanos, cuando se me permite. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Dios que yo conocí, ya lo he dicho una y dos veces, y lo seguiré diciendo, pero de donde el Señor me sacó, hermanos, yo creí en un Dios muerto. Creí en aquel, mire, hermano, les decía que había tiempos que tenía que pagar, en aquel tiempo era un colón para cargar, hermano, le vamos a llamar a Cristo. Pero, hermano, el Cristo que usted, hermano, y nosotros conocemos, Él dice que murió, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre. Ese es el Cristo, hermanos, que predicamos. Hermanos, Él me lleva a mí, Él anda conmigo. Hermanos, no es necesario que yo lo cargue, porque Él anda conmigo. A donde quiera que yo vaya, allí va Él conmigo. Aleluya. Entonces, la iglesia también se le dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué dice? Echarán fuera demonios. Entonces la iglesia no debe de estar estática, porque el pueblo de Israel se movía, y cuando se movía Israel, se movía Dios con ellos. Hermanos,
qué lindo el Dios que usted tiene, qué lindo el Dios que, hermanos, en quien ha creído, porque cuando usted, hermano, cuando se le terminan las fuerzas físicas humanas, está Dios para darnos las fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que se le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá a donde quiera que tú vayas. Qué Dios tan precioso, qué Dios tan maravilloso, porque, hermanos, usted no camina sola, usted no camina solo. Hay un poder, hermano, que nos mueve, y ese poder que nos mueve, hermano, ese es el poder, hermano, que debemos de llevar a las naciones. Aleluya. Amén. Entonces dice el libro de los Hechos, sigamos en el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos, capítulo 5, 12, el 16, solo leidito, porque estamos viendo el versículo 4 que nos da la referencia, o nos da la referencia a lo que nosotros debemos de seguir, ese poder en los cuales Dios se manifestó en sus hijos. Y del capítulo 2, el 5 y verso 12 al 16, dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, porque con ellos más el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué dice el verso 4 del 2? Dice que Dios testificando con señales mire qué precioso, y prodigios y diversos milagros. Si es cierto, hermano, que en estos tiempos parecería que como que están desapareciendo los milagros, porque muchas veces la iglesia está... Cuando la iglesia crece espiritualmente, hermanos, Dios, hermanos, así se manifiesta en las vidas, en las familias. Pero cuando la iglesia se estanca y empieza a menguar, entonces vienen, hermanos, los problemas serios, y empiezan las críticas despectivamente, discriminativamente, como usted le quiere llamar, hermano. Eso muchas veces afecta a la iglesia, pero los que hemos creído en el Señor y sabemos en quién hemos confiado, Dios es poderoso, hermanos, para mantenernos en pie. Amén. Es así como el escritor a los hebreos estaba refiriéndose en su momento a la iglesia, y les estaba diciendo cómo Dios ha estado respondiendo a su pueblo de tiempo en tiempo. Entonces, si vamos ya entrando a la parte final, podemos ver, decíamos, en el principio había un hombre llamado Enoc, que caminó con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dios, hermanos, es un Dios, hermanos, que Él se manifiesta, hermanos, con aquellos que están dispuestos a ir, hermanos, a trabajar, hermanos, de hombro a hombro y caminar de la mano con Él. ¿Me entendió hoy? La pregunta es, ¿trabajamos hombro a hombro con Cristo Jesús? ¿Caminamos de